Hola, aquí en un nuevo video sobre el mod de Pixelmon oficial para dispositivos móviles, concretamente, cualquiera que conste con el sistema operativo Android o iOS, aunque en los de Apple el proceso es un poco más complicado, profundizaré en eso más adelante. Resulta que ya había subido un vídeo al respecto hace bastantes meses, pero ya es relativamente viejo y creo que no estaría del todo mal renovarlo mientras preparo el siguiente. Muchas gracias a los miembros por apoyar al canal, y en esta continuación, explicaré un método mucho más sencillo, con el mod actualizado a la última versión, y otras mejoras varias, como el tema del error del teclado o el cómo jugar en modo multijugador con el mod. Y ahora sí, comencemos con el tutorial. Para aclararlo, yo estaré empleando un emulador de Android para poder obtener una calidad de vídeo mayor, pero vamos, que el proceso es el mismo en un móvil normal. Empezaremos dirigiéndonos al comentario fijado o a la descripción del vídeo, y abriendo el link de la descarga del archivo que estaremos utilizando a lo largo de todo el vídeo. Es un link directo a Mediafire, le damos al botón azul llamado descargar, y ya estaría. Puede llegar a tardar un poco si cuentas con poca velocidad de internet, así que a esperar. Una vez descargado, nos dirigimos a la Play Store de toda la vida, Apple Store si estamos en iOS, y buscamos Zarchiver. Lo instalamos. Realmente, si tienes un poco de conocimiento sobre el tema, puedes usar cualquier explorador de archivos, pero muchos me pedíais que lo hiciera con este, uno de los más populares, así que aquí está. Entramos directo a la app y nos dirigimos a la carpeta llamada Downloads, descargas en Spanish. Aquí nos debería aparecer el archivo que descargamos antes, si no aparece, tendríamos que hacer lo que vendría siendo descargarlo otra vez. Le damos clic, y seleccionamos la opción de extraer aquí. Esto generará esta carpeta, entramos en ella y accedemos a la llamada Minecraft Java. Pulsamos el archivo APK y le damos a instalar e instalar otra vez. Si aquí nos apareciera un mensaje impidiéndonos descargarla, le damos a aceptar, se nos abrirá una pestaña de ajustes y solo tendremos que pulsar el botón de permitir instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Por cierto, si eres usuario de iOS y quieres seguir con el tutorial, debes tener tu dispositivo con los Jailbreaks Chimera, Odyssey o Taurine, y tu administrador de paquetes de confianza. Abrimos el administrador de paquetes y buscamos Pojab Launcher iOS, y simplemente lo instalamos, ya tendríamos el programa. Siento no poder enseñar cómo piratear un dispositivo iOS, pero paso de que los de Apple me metan un strike, así que no incito a que lo hagas, por favor, Apple, ten piedad, no me demandes, pero si tienes curiosidad al respecto, te dejo un link de la página oficial de GitHub del programa, donde lo explican de forma detallada, y ya de paso, agradezco a los creadores del emulador por su gran trabajo creándolo. Volviendo al tutorial, deberemos entrar a la aplicación que acabamos de instalar. Si la aplicación nos pide permiso para acceder a los archivos del dispositivo, lo aceptamos. Una vez en la pantalla de inicio de sesión, nos salimos y volvemos a Zarchiver. En la misma carpeta que la carpeta llamada Minecraft Java, encontraremos esta otra con el nombre de Games. Mantenemos pulsado nuestro dedo en ella y seleccionamos la opción llamada copiar. Le damos a la carpeta de la flecha con los dos puntos de arriba hasta llegar otra vez a la zona donde se encuentra la carpeta Android. Pulsamos este icono de aquí. Y a esperar de nuevo. Si nos avisa sobre archivos duplicados, pulsamos la casilla de aplicar a todos los ficheros y seleccionamos reemplazar. Una vez haya finalizado el proceso, volvemos a entrar a la aplicación descargada. Si tienes una cuenta de Minecraft Java de las antiguas, introduce aquí tu email y contraseña, si la tienes vinculada a una de Microsoft, pulsa este botón, y si eres como la mayoría de los que estáis aquí, y no tiene cuenta de Minecraft Java, deberás introducir el nombre que quieras, y pulsar las dos casillas de abajo. Ahora le damos a iniciar sesión. Una vez en esta pantalla, seleccionamos la pestaña de opciones, y luego pulsamos controles personalizados. Deslizamos y nos saldrá esta interfaz. Hay tres opciones con el nombre de Nightsaves 21, deberás elegir diferentes opciones en función del tamaño de tu pantalla. En mi caso, pulsaré el archivo normal, que está enfocada a pantallas 1440p, 2K para los amigos, como la mía.
Pero claro, las pantallas de móviles suelen ser relativamente pequeñas, así que para explicarlo usaré una más pequeña, disculpadme si la calidad del vídeo baja mucho. Como veis, con la pantalla más pequeña, los botones salen desordenados y de un tamaño más bien no deseado. Lo que debemos hacer es salirnos de aquí, darle a ajustes, y encontrar esta opción, la de cambiar el tamaño de los botones. Probablemente, los queráis aumentar, pero la cosa es encontrar el tamaño ideal a lo que estés buscando. Yo voy a probar con este, voy a volver al editor del teclado. Como veis, ahora que es más grande, los botones se han desordenado más, pero no os preocupéis, que para eso sirven las otras versiones del teclado. Id probando cada una de las tres hasta que encontréis la ideal, en mi caso, ha sido esta, la versión gigante. Si queréis los botones más grandes todavía, pues lo mismo, aunque esta vez son tan grandes que se solapan entre sí. Una vez con el teclado en la posición y tamaño deseado, deslizamos y pulsamos seleccionar controles para seguidamente escoger qué versión del teclado vayamos a utilizar. Volvemos a la pestaña de ajustes y subimos un poco, para encontrarnos con la función asignación de memoria. Esto es importante, deberemos deslizar la barra hacia la derecha lo máximo que podamos. Habría que revisar el número que nos sale, en mi caso son 4252 megabytes, que es lo más normal. Si te salen 2700 megabytes o menos como el máximo, tu dispositivo no es lo suficientemente potente como para correr el mod. Ahora deberemos deslizar hasta encontrar dicho número, 2700 megabytes, o cifras superiores, en mi caso, emplearé 3001. Seleccionamos la pestaña encontrada justo en la parte superior de opciones, y deslizamos hasta encontrar la versión 1.12.2 Forge. Pulsamos la versión, y le damos a jugar. Es posible que nos salga este mensajito, el cual es asaz relevante. Nos hará mención de la RAM libre de la que dispone nuestro dispositivo, la cual nos saldrá en el primer mensaje. Si nos sale un número superior a 2700, todo bien, si nos sale uno inferior, como a mí, significa que no tenemos la RAM libre suficiente como para poder jugar. A ver, para explicarlo de forma rápida y para que lo entendáis, la RAM total es el número de memoria de la que dispone al principio nuestro dispositivo, en este ejemplo, son 1000 megabytes, pero claro, hay otras aplicaciones y el propio sistema operativo que la usan para poder funcionar en segundo plano, lo que la reduce, y a ese número final se le llama RAM libre, que en este ejemplo real, son 877 megabytes, por lo que todo lo que corre en segundo plano estaría consumiendo 123 megabytes. Todo esto depende, evidentemente, del dispositivo que se use, por lo que si tienes muchas apps corriendo en segundo plano, consumirán un número mayor de RAM total, dejándole menos al mod para que funcione correctamente, siendo un mínimo de 2700 megabytes lo que necesitaría para funcionar correctamente el mod. Por lo que, efectivamente, es posible volver a obtener esa RAM consumida por programas, ya sea desinstalándolos o directamente reiniciando el dispositivo de fábrica. Como he dicho antes, cuento con 877 megabytes de memoria libre, por lo que el juego crasheará al iniciarse. Ahora estoy utilizando un dispositivo con mayor memoria RAM libre, en concreto, 4000 megabytes, así que ahora sí que debería funcionar. Volvemos a ajustes y asignamos un número superior a 2700, en mi caso, 3008. Como veis, me sale el logo de Mohan y ya podríamos empezar a jugar. Ahora vamos a probar con menos del mínimo, 2500 en este caso, lo que hará que el juego también crashee, así que cuidado con eso. Voy a probar también con el mínimo de RAM antes mencionado, 2700, y como veis, también funciona perfectamente. Si te crashea todo el rato y ya te has cansado de estar probando y probando, te dejo aquí arriba una alternativa al mod para dispositivos de gama baja. Ya estando dentro del juego, estaríamos en la versión de Java con el mod ya activado. Este botón es para jugar en modo un jugador, este otro para jugar en servidores, estas son las opciones que podréis toquetear para que no os vaya el juego con lag, y esta es para cambiar el idioma del juego. Para testearlo, ahora me meteré en un mundo de un jugador solo. Si queréis pulsar opciones, deberéis darle el botón de arriba llamado ratón, para que aparezca este ratón virtual, el cual podremos deslizar y pulsar gracias a él. Podremos desactivarlo si pulsamos de nuevo el botón. También podremos usar el seleccionable teclado para que aparezca un teclado virtual y poder escribir. Y ya estaríamos dentro, dándonos la opción de escoger al inicial que queramos, incluyendo a los de octava generación. Por alguna razón yo escogí a Bulbasaur, no sé qué se me debió pasar por la cabeza cuando grabé esto.
El mod lo tiene absolutamente todo, todos los Pokémon actuales, las máquinas, Pokéballs, Bonguris, legendarios, monturas, todo, es el Pixelmon original, concretamente, la versión Reforged, el Pixelmon de los creadores oficiales, el más optimizado, y el mejor en este caso, a fin de cuentas. Estos botones son para movernos y agacharnos, este para saltar, estos son para activar el ratón, abrir y cerrar el inventario, dropear un objeto, golpear, aunque eso ya lo podemos hacer golpeando la pantalla, e interactuar, que por cierto, para los que lo preguntabais del anterior video, con este botón se come. Este de aquí arriba es para esconder el teclado y que quede más profesional, estos son para cambiar los slots de la hotbar, este es para abrir el menú, este para abrir el teclado con el que escribir, este para abrir el chat, este para usar el F3, este para cambiar la posición de la cámara, este para ocultar la UI del juego, la C para hacer zoom, la R para soltar a tu Pokémon, principalmente para comenzar combates, la O para ocultar o mostrar el nombre de las criaturas de bolsillo de tu equipo, la N para ver las misiones, la F para cambiar de los objetos que tengas seleccionados, la U para abrir tu carta de entrenador y la I para abrir la Pokédex. Uf, me cansé, yo no sé por qué edito tanto un tutorial que realmente no lo necesitaba, en fin, bien está lo que bien acaba, ya tendríamos el mod Pixelmon en nuestro dispositivo móvil. Pero antes de acabar, y como me gusta trabajar de más, voy a responder una pregunta que me habéis hecho mucho en el anterior video. En Java lo más fácil es crear un servidor tú mismo, hay diversos servicios de hostings en el mercado, tanto gratis como de paga. Los gratis son demasiado malos, por algo serán gratis, de verdad, no los aconsejo para nada, pero si no te llega a la pasta, te recomiendo Aternos o Serverpro, los más populares. Te registras, creas el servidor, seleccionas la última versión de Forge en software, en Mods buscas Pixelmon Reforged, lo instalas, en opciones recuerda poner craqueado, inicias el servidor, copias la IP, entras al juego, multijugador, añadir servidor, metes dicha IP en los dispositivos de todas las personas con las que quieras jugar, y ya estaría, podríamos acceder sin ningún problema. Y eso ha sido todo, siento no poder extenderme más en el tema de los servidores, pero no quiero que se haga muy aburrido y que os vayáis todos antes de que se acabe, por lo que si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad, no hay nada mejor que ver a la gente disfrutar del contenido que produces. Os dejo en la descripción un link hacia este pastebin, que vendría sustituyendo al antiguo preguntas frecuentes que había en la descripción, y sin mucho más que comentar, que paséis unas felices fiestas, si estás viendo el vídeo cuando ha sido subido, claro.